¿Qué tal amigos? En este video hablaremos sobre 10 videojuegos de supervivencia, esos videojuegos donde todo el entorno y lo que habita en él es tu enemigo y tus únicos aliados son tus habilidades y tu resistencia. Y sí, hablo de esos juegos en el que mueres cada 5 malditos minutos. Atención, no te vayas del video ya que al final del video te daré un bonus que podrá ayudarte a aumentar las posibilidades de elegir con cuál juego querrás sufrir. Así que acomódense, siéntense como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. Comenzamos fuerte en este listado con este videojuego que te va a encantar de pies a cabeza si es que adoras todo lo relacionado con la prehistoria. Desde cazar dinosaurios y animales prehistóricos hasta domarlos y crear civilizaciones en modo solitario o cooperativo con tus amigos. Despiertas en una isla misteriosa y desconocida. Esa es la trama principal del juego. Deberás luchar contra criaturas prehistóricas, cosechar recursos y construir refugios. Ark Survival Evolved, una maravilla de videojuego de la cual no te arrepentirás. Pocos juegos de supervivencia están ambientados en títulos del cine como Conan Exiles, la última obra producida por Funcom, que se ha convertido en un éxito comercial. Deberás sobrevivir en las tierras de Iboria controlando un personaje creado por ti, luchando contra bestias salvajes, enfrentarte a dioses antiguos, criaturas sobrenaturales y otros exiliados. Podrás desbloquear nuevos poderes y habilidades, construir fortalezas y batirte en duelo contra otros clanes por el control del territorio. Es un RPG de acción y supervivencia cooperativo hasta para 16 jugadores desarrollado por King Games, que transcurre en un precioso mundo de fantasía lleno de peligros en el que una plaga, el Shroud, ha corrompido todo lo que encontró a su paso. Tendremos que enfrentarnos a todo tipo de criaturas y facciones de saqueadores, con un apartado gráfico y artísticos notables ofreciendo una gran ambientación. Enshrouded destaca en lo jugable por sus grandes posibilidades de construcción desde edificios hasta fortalezas enormes con un editor muy completo e intuitivo. Together, we declare, if this is to be the end, it will not be ours. Es un juego de estrategia y supervivencia desarrollado por 11-Bit Studios, creadores de This War of Mine. Este juego propone algo distinto. Deberás asegurar la supervivencia de la última ciudad del planeta, Nueva Londres. Bajo condiciones climatográficas extremas, tendrás que tomar decisiones como el horario de trabajo de pobladores, la administración de suministros, investigaciones y otros aspectos que pueden tener consecuencia en el progreso de la partida. And if not, that we are enough. ¿Alguien se acuerda de Querida encogía a los niños? Pues algo así es lo que nos plantea el Survival de Obsidian Entertainment. Asumimos el papel de adolescentes que han sido encogidos y se encuentran atrapados en un jardín donde hasta una hormiga es más grande que tú. Para sobrevivir debemos hacer lo que todo Survival nos pide: recolectar recursos, construir refugios, descubrir secretos, defenderse de insectos y otros peligros que acechan en el mundo diminuto. El juego presenta una variedad de biomas, desde densos bosques hasta zonas húmedas y peligrosas, cada una con sus propios desafíos y recursos únicos. Terminates your tiny existence. Es una ambiciosa aventura de supervivencia en un mundo de fantasía, con una estética inspirada en la era victoriana pero con elementos de magia que fue desarrollado por varios ex desarrolladores de BioWare, creadores de Mass Effect y Dragon Age. Deberás intentar sobrevivir en un mundo de fantasía con un mayor elemento diferenciador, que ahora tenemos portales que nos permite viajar entre mundos, visitando nuevos reinos con diferentes biomas, enemigos, secretos, puzzles e historias. Para realizar los viajes se emplean unas cartas, dependiendo de cuál utilicemos así será el lugar que visitemos, lo que hace que sea un juego con bastante personalidad y nuevas ideas para un género que está muy explotado. Es un juego que no solo cumple con lo prometido en sus inicios, sino que va mucho más allá, ya que no deja de actualizarse y mejorar en los últimos años con nuevos contenidos, olvidándonos de la primera versión que salió por supuesto.
Es un juego de exploración espacial y supervivencia que te embarca en una aventura épica a través de un vasto universo generado proceduralmente, donde podrás explorar planetas, descubrir especies alienígenas, comerciar, combatir y más. Comienzas en un planeta aleatorio dentro de un universo compartido. Desde allí puedes explorar libremente millones de planetas y sistemas solares únicos. Es un juego de supervivencia en línea ambientado en un mundo abierto y peligroso. Deberás comenzar el juego sin ropa y desarmado en una isla desierta. El objetivo es simple: sobrevivir recolectando recursos, construyendo refugios, crafteando herramientas y armas, y formando alianzas con otros jugadores, mientras deberás lidiar con el hambre, la sed, el frío y la amenaza constante de criaturas hostiles. Es la secuela del tan aclamado The Forest, una aventura de acción y supervivencia con elementos de terror, donde de nuevo nos adentraremos a explorar una misteriosa isla habitada por una tribu de caníbales y mutantes, teniendo que crear herramientas y armas, construir un refugio, trampas para caníbales, cazar, medir tu hambre, la sed y tu salud, solo o en compañía. Una secuela que mejora y amplía todas las virtudes de su antecesor y que da un enorme salto visual. Este es un juego de supervivencia en un mundo abierto ambientado en la mitología nórdica, en el que tenemos que hacer lo mismo que todos los juegos de supervivencia, ya sea cazar, recolectar recursos, construir y fabricar armas para enfrentarnos a criaturas míticas y jefes poderosos. Podremos jugarlo en solitario o en compañía, también decidiremos si unirnos a grupos de jugadores para construir aldeas y realizar expediciones juntos. Ahora viajamos hasta las gélidas tierras de Canadá para intentar sobrevivir a una catástrofe global provocada por una tormenta geomagnética, que hace que nuestro avión se estrelle y tengamos que sobrevivir en ese entorno. Nuestra única misión es sobrevivir, cazar animales, enfrentarte a la fauna salvaje, recolectar elementos naturales y viajar por las frías tierras. Hemos pasado por la prehistoria, tierras nórdicas y hasta el espacio. Ahora nos tocará dar un paseo por las profundidades del océano. Se trata de Subnautica, donde deberemos sobrevivir en un planeta de naturaleza acuática tras sufrir un accidente en nuestra nave. El oxígeno es la clave para explorar en este universo submarino, que aporta al género unas mecánicas interesantes bajo el mar. Y recordando que en 2021 se lanzó Subnautica Below Zero, donde nos deja explorar una región ártica donde veremos nuevos peligros y herramientas a lo largo de una misteriosa trama sobre una hermana desaparecida. Y hasta acá llegó el video de hoy. Háganme saber sobre los temas que les gustaría escuchar en mi siguiente video. Si les ha gustado el video les pediré que le den like ya que es gratuito y que se suscriban si quieren ver más contenido de este tipo. Sin nada más que decir, me despido con la patita de cuy y hasta la siguiente. Nightingale, our beacon of hope. But beyond our reach